Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales y globales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. También nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. El día de hoy vamos a hablar de la transición energética en Colombia. Primero, los invitados van a explicar el concepto, después van a hacer un análisis del estado actual a nivel global para luego concentrarse en el análisis en Colombia y debatir sobre los retos que tiene el país en esta materia. Los invito también a responder en los comentarios la pregunta para ti: ¿qué es la transición energética? El debate. Antes de empezar este debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Angie Hernández, profesional en Relaciones Internacionales y magíster en Cooperación Internacional, es candidata a Fellow de Acumen 2023, becaria de la Fundación Carolina y la República Popular de China, además de haber sido seleccionada como joven líder por el PNUD en 2017. Cuenta con 9 años de experiencia laboral en la coordinación y financiación de proyectos de tecnologías 4.0, innovación y transición energética. Actualmente es la fundadora y CEO de Coopera, empresa social enfocada en promover la transición energética justa a partir de procesos de cooperativos pedagógicos con la comunidad. Bienvenida, Angie. Muchísimas gracias, Martín, por este espacio. También tenemos a Sebastián Solarte Caicedo, que es estudiante de doctorado en el Instituto del Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de California en Los Ángeles y becario Fulbright. Su trabajo se enfoca en estrategias de transición energética en el sur global y su investigación actual se centra en entender de qué manera diseñar e implementar políticas y programas frente a la pobreza energética que fomentan el bienestar comunitario y la construcción de paz a nivel local. Además, es profesor de cátedra e investigador en el Departamento de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también lidera el subgrupo de pobreza energética en la línea de investigación sobre transformación energética. Es abogado de la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Economía Aplicada con énfasis en Economía Ambiental de la Universidad de los Andes. Ha trabajado para el Gobierno de Colombia, Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Global para el Crecimiento Verde y empresas de consultoría locales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas energéticas y ambientales. Bienvenido, Sebastián. Hola Martín, hola Angie, chévere estar aquí con ustedes. Bueno, para empezar este debate, vámonos con definiciones y para que todos los oyentes entiendan de primera mano con estos expertos qué es desde su punto de vista transición energética. Entonces, Angie, comencemos contigo. ¿Tú cómo definirías transición energética? Bueno, pues yo de pronto me voy por el lado un poquito académico, donde pues se define la transición energética como un proceso de cambio de una forma de producción de energía a otra que incluye fuentes de energía renovables y no renovables. Esto, entre los cambios se encuentran el reemplazo de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo por fuentes renovables como la energía solar y la eólica. Ahora, pues esa es la definición que tenemos, pero también nosotros en Cupera buscamos que esa transición energética también sea de cambios de cultura, de mentalidad, también de las personas y de las familias, porque más allá también de que a veces lo miramos como algo grande, también lo estamos mirando como algo micro, que la transición energética también empieza por nosotros. Entonces, pues, esa es como mi definición y le doy la palabra a Sebastián. Me parece interesantísima la forma como lo planteó Angie, como lo trabajan desde Coopera, porque coincido con ella en que la mayoría de veces cuando se habla de transición energética o de transformación energética, la definición se plantea mucho como desde el lado de la oferta. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la forma en la que se está
generando la energía eléctrica o la forma en general como se está impulsando los energéticos que se están usando para impulsar la economía de un país y para pues, prender los hogares en un país. Pero eso, como decía Angie, deja de lado no solamente, pues deja de lado el otro lado y es cómo las personas perciben esa relación pues con sus fuentes de energía y de qué manera la forma como ellos se relacionan con sus sistemas energéticos puede cambiar aprovechando esta discusión. Y es que finalmente, para complementar un poquito la discusión, finalmente lo que estamos haciendo a nivel global y en Colombia es muy ambicioso porque implica cambiar décadas, más de siglos de mover la economía y generar energía eléctrica puntualmente para la industria, para los comercios, para los hogares, principalmente con fuentes fósiles, sobre todo a nivel mundial. El caso de Colombia es un poquito diferente. Entonces, hacer este cambio en el que estamos nosotros desde hace mucho tiempo es un cambio difícil, es un cambio ambicioso y por eso se plantea como una de las grandes estrategias de los últimos años, particularmente en todas las discusiones que tiene que ver con meter al planeta y meter a los países en una dinámica más sostenible de producción y consumo para, pues, teniendo en cuenta todo lo que se viene comentando a nivel global y a nivel nacional en temas como de cambio climático y desestabilización ambiental. Muy bien, y antes de meternos de fondo específicamente a Colombia, quisiera saber cómo está a nivel global, ya que lo mencionaba Sebastián, ¿cómo podrían definir ustedes de cómo estamos a nivel global? Ya todavía faltan algunos años para que el tiempo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible llegue, pues 2030 todavía faltan unos años, pero cada vez se va cortando más ese tiempo. ¿Ustedes cómo dirían que está el mundo actualmente? ¿Va en un buen nivel hacia esa transición energética? ¿Va mejor de lo que se esperaría? ¿O todavía le falta mucho en este momento para alcanzar esos objetivos? Angie, ¿tú qué piensas? Sí, yo de pronto soy un poco pesimista. Yo, o sea, bueno, es muy importante que ya la discusión esté, o sea, ya estamos hablando de transición energética, eso es algo súper importante. Ya hay políticas, ya todo hay o sea, por ejemplo, el solo hecho de que a nivel global estemos, o sea, se esté invirtiendo un montón de dinero que si no estoy mal son aproximadamente 50 millones de dólares o no, era billones, perdón, billones de dólares para poder promover esa transición energética es algo muy valioso. O sea, hay un esfuerzo, o sea, se reconoce el esfuerzo. Sin embargo, pues la transición energética, como estaba mencionando, o sea, pues, o sea, mencionaba Sebastián, pues sí, estamos hablando de que hay que hacer todo un cambio, reemplazar los combustibles fósiles y eso afecta mucho también las comunidades, las ciudades, o sea, las economías de algunos otros países. Y, por ejemplo, o sea, que se promueva mucho también los paneles solares o los carros eléctricos, pues también implica que se haga también un uso masivo de coltán y de otros minerales que pues van a afectar también el medio ambiente. Entonces, es un balance, es un equilibrio que todavía no estamos logrando, pero pues bueno, al menos la discusión está. Ahora, creo que para que podamos, o sea, ya en 2030, yo de 2030, esas metas, yo creo que pues no sé cómo vamos a llegar, yo no sé, o sea, pues espero un milagro, pero pues ya incluso ya se está hablando a nivel internacional de las metas 2050. O sea, ya estamos mirando hacia esas metas y creo que pues ahí es donde se está ya apuntando como, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, como a nivel global, van a haber políticas globales que van a subsidiar esa transición. O sea, yo creo que yo soy más de las preguntas, o sea, si tú me preguntas, yo te diría, no, o sea, yo soy pesimista, pero es importante que estamos hablando de eso y es un trabajo de comunidad. O sea, yo creo mucho en la cooperación, no tanto la cooperación internacional, sino esa cooperación local, que si empezamos también desde nosotros, yo creo que sí vamos a poder hacer algo a gran escala, pero yo siento que en este momento la discusión estamos dejando de lado a las comunidades y son más que todo aquellas que no tienen acceso a energía eléctrica. Estamos hablando mucho de transición energética y no estamos o sea, incluyendo a esas comunidades que realmente lo necesitan. Entonces, eso es ahí donde hay un desequilibrio y que creo que en la discusión
en los próximos años tiene que ser cómo hacer algo justo desde la equidad, cómo no dejar a nadie atrás. Ya sabemos que históricamente a veces no somos muy buenos en eso. De acuerdo, también igual de pesimista Sebastián o tiene otra visión. No muy optimista tampoco, y es que yo empezaría diciendo que uno de los grandes, digamos, como estaban hablando ustedes, hay unos objetivos de desarrollo sostenible a 2030, y particularmente en el mundo de la energía se habla de tres grandes objetivos: aumentar el número de renovables, el porcentaje de renovables, que usemos de forma más eficiente la energía y cerrar la brecha de acceso a la energía y a fuentes, entre comillas, limpias de cocción, como lo llama las Naciones Unidas, que es un poco de lo que estaba hablando Angie. Y esos tres, o esos tres, cuatro temas son temas muy distintos entre sí, y desafortunadamente, el hecho de ponerle un plazo a esto, decir tenemos que cumplir con unos objetivos a 2030 y, o sea, y con unas metas numéricas cuantitativas a 2030, si bien por un lado hace que la gente empiece a hablar más del tema, por otro lado también genera un afán a veces de tratar de hacer las cosas al precio que sea y hacerlo a la carrera. Y siento un poco pues, escuchando a Angie que vamos a tener aquí una conversación más larga sobre lo que implica hacer una transición energética justa, en buenas condiciones, con las comunidades, pero siento que es importante decir desde el comienzo eso, que por tener a veces metas tan urgentes y por plantear esto como un tema de tanta urgencia, muchas veces entonces los gobiernos o la academia o el sector privado se enfocan en tratar de hacer esto lo más rápido posible, sin entender que esta transición, si se hace con el único objetivo de hacerla rápido, se va a hacer mal. Y Angie ponía un ejemplo: si nosotros no nos preocupamos por entender de dónde van a salir los materiales que vamos a usar para poder armar, no sé, los paneles solares o las baterías de los carros eléctricos, pues lo que vamos a hacer es tapar o ponerle un parche al tema de pronto climático, pero de pronto vamos a estar creando otras disrupciones en sistemas socioambientales, en zonas que no es el propósito finalmente, y vamos a hablar un poquito más de eso al final, me imagino. El tema es hacerlo bien, y pues aquí, por eso cuando Año se presentaba, hablaba de la transición energética justa. Entonces, solo para volver un poco a la pregunta, tenemos este afán de hacerlo a 2030, y eso, pues, eso hace que se dé el debate, pero que se vean cosas un poco a la carrera. Pero comparto la posición de Dani en el sentido de que estamos todavía lejos. Si bien hay casos de países que están logrando avanzar rápidamente y tenemos, por ejemplo, en temas de masificación de la energía renovable, las fuentes no convencionales de energía renovable, el caso en Europa de Alemania, por ejemplo, el caso en Estados Unidos de Texas o de Texas o de California, hay que entender que esto tiene también sus matices. Por ejemplo, en Europa fue muy comentado el hecho de que, por ejemplo, Alemania tratara de moverse muy rápido alejándose de los combustibles fósiles el año pasado, cuando por la guerra en entre Ucrania, pues el conflicto en Ucrania con Rusia, se restringieron las fuentes de gas, y en Europa dijeron, venga, estamos alejándonos de lo básico de nuestra seguridad energética, está temblando un poco, y el invierno pasado Europa tuvo unos precios altísimos en su suministro de gas, porque muchas de estas preguntas se están abordando un poco a la carrera, y finalmente, cuando uno mira el mapa completo, y ya con esto concluyo esta parte, queremos entonces movernos rápidamente hacia las energías renovables, pero sabemos que todavía tenemos sectores donde no vamos a poder descarbonizarnos tan rápido, entonces estamos apostando a tecnologías a las que les tenemos toda la fe puesta, como el hidrógeno o como la captura de carbono, el secuestro de carbono, pero son tecnologías que tampoco se han masificado, tampoco se han hecho a escala. Entonces hay como un optimismo en ese discurso de que hablaba Angie, que ya está ahí, la financiación está aumentando, pero todavía estamos en un estado muy incipiente de esto, la verdad. Y ver paneles solares o molinos o turbinas eólicas es solo como el primer paso. Angie, primero, si quieres complementar algo nos acaba de decir Sebastián y también como irnos metiendo a Colombia, como cuál es tu punto de vista de cómo está Colombia y de pronto algún problema, debe haber varios, pero alguno principal que identifique solo para empezar en ese tema. No, es que estoy completamente de acuerdo con Sebastián. O sea, yo lo escucho y asiento con todo porque sí, creo que también ese es el tema del afán y ya involucrándonos también con el caso de Colombia,
pues tenemos el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro, donde uno de los pilares es la transición energética. Y ahorita acaba de pasar Expo Solar la semana pasada y fue todo un boom, o sea, una cantidad de empresas que le estamos apostando por las energías renovables, por esa transición energética. Y, oh sorpresa, todos estábamos de acuerdo en que hay un problema con la norma colombiana. O sea, cada vez hay más problemas y pareciera que siempre hay unos beneficios hacia aquellas multinacionales que han tenido como el acceso, los contratos. Entonces, es también como estar en esa jugada, en ese mismo juego de, bueno, queremos hacer una apuesta como país, como empresarios, a hacer esa transición energética, a que, pues bueno, ahorita estamos hablando mucho de paneles solares porque pues es como una forma muy práctica de entenderla, pero pues bueno, hay muchas más, pero hay un esfuerzo. La norma colombiana está poniendo muchas trabas, está poniendo muchas trabas. Cada día hay una nueva actualización, están saliendo cada día también COMPES, o sea, actualización del COMPES, y eso, o sea, digamos que, o sea, yo también tengo como una doble vida académica porque también me gusta hacer investigaciones, o sea, con el externado, pero también pues tengo un piecito en el mundo empresarial y a uno le, o sea, como empresario uno no está tampoco para estar leyéndose todo ese tema legal. Y es muy duro para uno. Entonces siento que ahí empieza una brecha de entender la norma, de que cómo Colombia se está adaptando también a esa norma internacional, de jalonar, de ese afán de lograrlo, de ser un referente a nivel Latinoamérica, de que, o sea, de que también lo estén nombrando en las cumbres internacionales. O sea, yo lo entiendo y es muy válido, pero también estamos dejando atrás a todas unas empresas, o sea, una cantidad de MIPINES que estamos luchando constantemente por hacer, o sea, por aportar a la transición energética, pero que la norma nos está aislando. O sea, ese es mi punto de vista, como desde el mundo de vista empresarial. Obviamente yo creo que Sebastián tendrá un punto de vista desde la investigación increíble que ha hecho en zona rural. Sí, a eso iba. Entonces, Sebastián, ¿cuál Sí, es ese problema principal? Solo uno para empezar. ok, me gustaría hacer un problema, pero también me gustaría comentar si se puede Ujú. rápidamente lo Sí, de adelante. Angie, porque, a ver, digamos, el gran problema y un poco lo que me motivó a mí a empezar, por ejemplo, mis estudios de doctorado fue un poco la desconexión de las ciencias sociales en las discusiones sobre transformación energética por estar exclusivamente enfocados en los componentes técnicos o económicos. Y entonces, solo por ponerle un ejemplo, en varios países, porque digamos, esto tiene mil aristas, pero les voy a hablar en concreto de la que yo más he investigado. Se habla mucho de uno de los pilares de la transición, la sustitución de leña o de o de esas formas de cocción, entre comillas, sucias, por los efectos que tienen para la salud de las personas, quienes usualmente están al interior de los hogares cuando se cocina por dentro, al interior de una casa con leña y eso suelen ser de pronto menores de edad, niños, niñas y adolescentes, suelen ser de pronto mujeres por la forma como están estructurados los roles de género al interior de algunas familias en países como Colombia. Entonces, hay un gran afán por hacer esa sustitución de leña, pero si uno empieza a traer elementos más allá de lo técnico, de lo económico y empieza a traer elementos un poco más críticos de las ciencias sociales, hay muchos estudios y por ejemplo la India es un ejemplo interesantísimo de esto, un estudio sobre lo fallidas que pueden llegar a ser esas políticas para tratar de cambiar la forma como la gente cocina, porque la forma como la gente cocina puede ser estudiada de muchas formas, desde la antropología o desde la sociología, pero en últimas es a quitarle, por ejemplo, en el tema de la leña, quitar un elemento, por ejemplo, el fogón en algunas comunidades indígenas con un elemento comunitario, un elemento con raíces ancestrales, tradicionales, conectado con algunos temas de la cosmovisión asociados a la forma como se cocina la comida, la relación con el fuego. En fin, aquí hay literatura que ha estudiado esto en varios países, aquí en la Amazonía, la India, por ejemplo, es un país súper interesante donde varios de los esfuerzos por cambiar la forma como la gente cocinaba fallaron, porque la forma como la gente cocina está muy asociada a su cultura. Entonces, solo como volviendo como como a la problemática clave para meterle el tema de la transición energética justa, es no desconectarse también un poco de lo social.
entender que pues estos sistemas energéticos se pueden entender como sistemas sociotécnicos, donde no solamente es entender si el panel tiene una capacidad de X o de Y, sino entender que el panel entra a jugar un rol en la vida de las personas y las personas les pueden llevar el panel más avanzado del mundo, pero si la gente no siente apropiación por ese panel, pues no van a voltear a mirar. Entonces, es hacer esa conexión entre lo técnico y lo económico que suele estar muy presente en la política pública y en el mundo empresarial, con esta visión un poco más arraigada abajo en lo social, digámoslo así. Y ahí voy a conectar eso rápidamente con lo que estaba diciendo Angie, porque ahí solo para polemizar un poquito la discusión también, para poder traer algunos de estos elementos, se necesitan políticas públicas diferentes, se necesitan documentos de política pública como el COMPES, que hace el DNP diferentes, se necesitan leyes de un Plan Nacional de Desarrollo diferente, unas leyes, unos actos administrativos diferentes, porque a veces sin la intervención del gobierno es muy difícil que las empresas cambien como por iniciativa propia la forma como siempre han hecho negocios. Las empresas siguen teniendo un motivo, una motivación principal que es pues la maximización de sus utilidades al final del año, y por más de que le incorporen elementos sociales, ambientales, pues el tema económico sigue estando ahí en el centro. Entonces, si uno es el gobierno y uno llega con unas ideas de cambio, pues a uno le toca empezar a meter leyes nuevas y le toca cambiar la forma como se están haciendo las cosas, y por eso es que la gente vota por un Congreso diferente, por un gobierno diferente. Y eso sí, es un gallo, digamos, el reto está en cómo lograr hacerlo para que las empresas logren entender ese cambio y se sumen al cambio y se vuelvan como aliadas de ese cambio, porque sin el sector privado, pues este cambio no va a pasar en un país como Colombia. O sea, el gobierno no tiene plata suficiente para hacerlo el gobierno solo. Pero evidentemente para las empresas, este tipo de cambios, este tipo de políticas van a generar un choque. Pero si no se da ese choque y si no llegan marcos normativos nuevos, no se va a cambiar y no vamos a poder incorporar estos elementos que estamos discutiendo que pueden llegar a ser importantes para que la transición energética se haga bien y no solo se haga rápido y con intereses, digamos, jalado por los intereses solamente como corporativos, digámoslo así, solo para polemizar un poquito la discusión. Algo para responderle, Angie. No, pues sí, o sea, estoy de acuerdo en esa parte en que sí es necesario. Sin embargo, pues en este momento, o sea, yo hablo de este momento crucial en Colombia, se están cayendo proyectos. O sea, pues estamos viendo cómo se están cayendo el proyecto. En La Guajira se cayó el proyecto, acabó de caerse la semana pasada el proyecto en Girardot. Es importante porque pues bueno, ustedes leyeron cuando que Martín leyó mi perfil, pues mi énfasis es cooperación. O sea, curiosamente yo no soy ingeniera, no, o sea, pues mis socios son ingenieros, pero mi énfasis ha sido la cooperación porque pues para cerrar brechas necesitamos la articulación entre el Estado, la empresa, la academia y la comunidad. Y últimamente, o sea, lo digo como un poquito también representando un poco esa voz de esas empresas de que nos reunimos la semana pasada, era que entendemos la necesidad de regular, pero también es importante que en ese camino articulemos bien con las empresas. O sea, nosotros estamos sintiendo como el latigazo de listo, hay una licitación, hacemos lo posible, digamos, las utilidades, buscar obviamente la utilidad, pero pues si no se están dando los permisos por los, o sea, correspondientes, en los tiempos correspondientes, por las entidades que corresponden, pues se va a perder empleo, se va a perder la financiación, se va a perder la inversión. Y pues lo que no queremos es que las empresas se desanimen ni la comunidad se desanime, porque pues al final, pues hay una comunidad que está también anhelando a ser parte de esa transición energética, a ser parte de esos proyectos. Y cuando, o sea, lo que cuando se caen, pues al final estamos perdiendo muchos. Entonces yo creo que, o sea, como retomando un poquito también esa pregunta de Martín, de cómo está Colombia, o sea, creo que debemos, o sea, estamos en un punto en que hay mucha motivación, o sea, tenemos demasiada motivación, o sea, desde el gobierno, desde las empresas, desde la academia, pero pues, o sea, no nos estamos articulando. No, no hay esa articulación y tampoco estamos generando esas conversaciones, aunque pues bueno, ya hay unas hojas de ruta que pues se hizo esa info, o sea, digamos que se tuvieron esos diálogos, pero igual todavía es un camino, o sea, y creo que a veces caemos en el error de decir como, bueno, ya lo hicimos, o sea, por ejemplo, ya están las hojas de ruta, o sea, o ya están, digamos, algunas políticas, ya están algunas normas, cuando todavía eso es un camino y no podemos dejar como
como a todo, o sea, a nadie o sea, ni a las universidades, ni a las empresas, ni al gobierno, ni a la comunidad, o sea, pero es una articulación y ese esfuerzo en lograrlo es difícil, pero pues hay que empezar a unirnos entre de distintos sectores porque pues van a seguir, o sea, lo que puede seguir pasando es que sigan cayendo proyectos. Y pues lo que decía Sebastián, o sea, al final también las empresas estamos invirtiendo en investigación, en pues o sea, no en políticas, o sea, con el gobierno para promover también pues un cambio en la comunidad que a veces se ve reflejado en políticas, pero pues estamos todos en o sea, en Colombia, todos queremos que se den las cosas. Creo que, o sea, yo hablo por mí también porque pues yo mencioné que Cooper es una empresa social, o sea, pues queremos lograr utilidades, como o muy honestamente, pero queremos que eso ayude de verdad, impacte positivamente a la comunidad, o sea, que de verdad llegue a las personas, pero si nos desanimamos, pues va a ser muy difícil, lo que yo menciono. Antes de darle la palabra a Sebastián, que sé que se habla, solo para mí, como y escuchándolos, para mí si tuviera que identificar un problema tal vez principal de este tema, yo lo llamaría como incertidumbre. Yo creo que como mencionaban, como hay muchos proyectos, hay avances, se están haciendo cosas, y particularmente en el caso de Colombia, pero hay incertidumbre que muchas veces no se sabe cómo, en cuánto tiempo, cómo vamos realmente a involucrar esas comunidades que no se vean afectadas con como decía Sebastián, la implementación de paneles solares, que eso no afecte su forma de vivir y su cultura. ¿Cómo qué va a pasar con las personas que se enfocan en el sector en carbón, por ejemplo? ¿Qué va a hacer de sus trabajos si ya no se utiliza el carbón? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se van a quedar sin trabajo? ¿Cómo van a hacer esa transición con ellos? Como que hay mucha incertidumbre para mí alrededor de todo ese tema. Y también, pues, como desde mi punto de vista también internacionalista, que hay que hacer las políticas más de Estado y no de gobierno. Entonces, si el gobierno se acaba, entonces el siguiente querrá seguir con lo que hizo el anterior gobierno o está tan en contra el nuevo siguiente presidente con el anterior que va a derrumbar todo y va a hacer algo totalmente nuevo. Ese sería como mi punto de vista y aporta a esto. Entonces, Sebastián, que se hablaba, No, cuéntanos. no, de hecho me quitó la idea que iba a decir. Y es que de hecho con lo que está diciendo Angie, pensé en lo que usted acaba de decir, y es que uno de los grandes problemas, por ejemplo, de los proyectos de renovables y en general de estos proyectos y programas es sostenibilidad en el tiempo. Y ahí, como usted decía, Martín, pues los políticos tienen incentivos a 4 años porque los políticos, casi que el rasero para el político y su éxito, terminar su éxito es, me volvieron a elegir o no en 4 años, o a mí o a mi partido, lo que sea. Entonces, pero la transición energética, como venimos hablando, no tiene estos plazos tan cortos. Entonces, muchas veces, por tratar de mostrar resultados en el corto plazo, se desconoce la naturaleza de esto, una naturaleza lenta, una naturaleza de proceso, y ahí es donde los actores que no tienen estos incentivos tan a corto plazo como las empresas o la academia o las mismas comunidades deberían ser las que jalan un poco como para darle este carácter como de sostenibilidad en el tiempo. Y solo para conectarlo con el tema del carbón que usted decía y para también hablar de un tema que seguro quienes estén hablando de transición energética en Colombia quieren escuchar, pues aquí podemos hablar también de las propuestas que se han hecho en este gobierno para frenar, por ejemplo, la exploración de combustibles fósiles en el país, teniendo en cuenta que las reservas que existen en el país de combustibles fósiles, de gas, de petróleo, de carbón, etcétera, pues son reservas limitadas. Y la discusión va muy en ese sentido. Muchas de las empresas dicen, es que nosotros tenemos, hoy leí una entrevista en cambio tal vez de Naturgas, de la directora de Naturgas, y ella decía, nosotros tenemos reservas probadas a 7 años. Entonces, si nosotros no hacemos nada para encontrar nuevas reservas, pues en 7 años vamos a tener un problema. Y un gobierno que sabe que en 4 años tiene elecciones o en 3 años, pues podría decir, me voy con toda para que las políticas me permitan reelegirme en 3 años. Entonces, hay una diferencia muy grande entre los incentivos. No estoy diciendo que lo que está haciendo este gobierno esté mal. De hecho, me parece interesantísimo que este gobierno haya planteado las discusiones sobre continuar o no con la exploración y explotación de combustibles fósiles. Es una discusión muy interesante y ni hablar de la discusión sobre decrecimiento, que es una discusión súper interesante y súper completa, pero ahí uno puede ver de nuevo como esta diferencia como entre
dimensión temporal de la transición energética y sus diferentes actores que, como decía Angie, tienen que encontrar la forma de cooperar, porque si no, ahí vamos a encontrar esta incertidumbre y estos vacíos de los que hablaba Martín. Sí, no, me quedé pensando en lo que tú mencionabas, Martín, de lo de la incertidumbre, porque sí, es verdad. O sea, nosotros, pues bueno, o sea, yo lo voy a reunir como dos comentarios. El tuyo de la incertidumbre y lo que mencionaba Sebastián de esos cambios de gobierno, porque yo lo he vivido. O sea, o sea, pues también he lanzado otros emprendimientos y en 2018 lancé un emprendimiento que con un equipo que se llama un La 4.0, que es pura cuarta revolución industrial. Y ese era, quizás también aprovechamos el boom del gobierno de Duque porque estaba en ese momento cuarta revolución industrial. ¿Y qué pasó ahorita que llegó Petro? Pues ahora todo el boom es transición energética y curiosamente también yo estoy metida en eso. Entonces yo decía como, o sea, pensando en lo que decía Sebastián, es como, es increíble que, ¿verdad? O sea, como, o sea, cada 4 años se cambió la financiación, se cambió todo el foco y pues bueno, menos mal ya mi otro emprendimiento arrancó, ya está súper bien, pero es eso, o sea, como que no estamos hablando de políticas de Estado, no, o sea, no estamos mirando a largo plazo. Y pues a veces cuando estamos en ese mundo empresarial de los emprendimientos, pues tenemos que, o sea, tenemos que adaptarnos cada 4 años a qué es lo que hay, cómo se está moviendo y es desgastante. O sea, digamos que eso como para retomar un poquito también lo que decía Sebastián y con lo que tú dices de la incertidumbre, sí, o sea, es algo que también lo hemos vivido. O sea, nosotros tenemos proyectos en Puerto Wilches, que es una zona petrolera, y nosotros pensamos como el día que se acabe el petróleo, no sé qué va a pasar con esta comunidad porque vive de eso. O sea, realmente ahí está y pues el petróleo no es infinito. Entonces también es, y, no, y la solución es como te voy a poner panel solar en el techo. O sea, no, esa no es la solución. O sea, entonces es también como, o sea, retomando también lo que mencionaba Sebastián, es un cambio de cultura, de modelos económicos, de cómo, o sea, de qué va a pasar con esas comunidades que sabemos que dependen 100% del carbón, del petróleo, porque pues va a seguir habiendo una desigualdad. O sea, se va a seguir creciendo esa brecha de desigualdad. No, no, o sea, estamos hablando de la transición energética, pero no estamos dando las habilidades a las comunidades para que puedan entender lo que es la transición energética y cómo también pueden dejar de depender, o sea, sin romper las cosmovisiones, sin romper las tradiciones, que no se sienta como algo invasivo, o sea, sino un proceso natural y esa discusión, o sea, todavía no la hemos abordado. O sea, creo que tú tocaste, Martín, un tema muy importante porque estamos a veces dejando de lado a las comunidades. Hablamos, o sea, desde las empresas nosotros nos llenamos la boca y decimos transición energética justa, sí, vamos a hacer todo lo posible, pero ¿y qué pasa con las comunidades? Y ahí es donde yo creo que ahí está, o sea, lo más importante de esta conversación. Es que el tema de las comunidades además se puede ver de muchas formas, porque claro, cuando uno piensa en comunidades, lo primero que uno piensa es, bueno, y de hecho como el tema en el que yo más trabajo, ¿qué va a pasar con qué pasa? ¿Cuál es la situación en las comunidades donde todavía no hay acceso a la energía eléctrica o el acceso es muy limitado porque dependen de unos subsidios que da el gobierno en horas de gas, en horas de energía en gasolina, entonces solo tienen acceso a 3 horas de energía eléctrica al día, 4 horas, si es que la plantica funciona o no, bueno, pero también está lo que planteaba Martín y o lo que plantea también Angie, bueno, y como qué pasa con las comunidades que ya dependen de los combustibles fósiles. Esas comunidades también están ahí y de hecho acá hay una investigación muy interesante, aquí cerquita donde yo estoy, precisamente pensando en eso. Nosotros no podemos dejar de pensar en que hay comunidades cuya subsistencia ya gira alrededor de unos modos de producción y eso no es tan sencillo como decía Angie, simplemente cambiarles una forma de vivir por otra forma de vivir y se acabó. Entonces, por ejemplo, tengo una compañera peruana aquí en el doctorado que está mirando qué va a pasar con esas comunidades que han estado acostumbradas a la extracción de carbón y cómo es la transición que se está pretendiendo para que ahora sean comunidades donde se saque el litio. Eso suena como si uno pudiera reemplazar la extracción de carbón por el litio para las baterías de los carros eléctricos, pero eso no es así de fácil. Entonces hay unas preguntas desde lo comunitario muy difíciles, pero desafortunadamente van son varias capas para las que uno tiene que como empezar a pelar para poder llegar hasta allá abajo. Y muchas veces en el tema empresarial
uno ve que si bien hay muchas empresas que se están tomando esto serio, también uno tiene que ser muy cuidadoso como con la versión social del greenwashing, más o menos, con la versión social del greenwashing más o menos de, sí, estamos llevándole a las comunidades algo sostenible, algo nuevo, algo saludable, algo que les va a empoderar, pero no mira y realmente lo que hay ahí no son procesos de transformación desde lo local realmente significativos y durables en el tiempo. Pero no se encuentra en el sector, incluso también en el gobierno, no encuentra muchos discursos que están construidos así. Entonces, en las comunidades el gran reto es eso, y se puede ver en muchos, como en muchos diferentes temas, pero tal vez ahí la importancia es eso, es como tratar siempre de pelar esas capas, que son las primeras capas, que suelen ser discusiones muy técnicas y muy económicas y muy de política macro, ir escarbando y seguir escarbando porque hay para todo el mundo, ahí el que quiera, el que se interese por esto va a encontrar algo ahí más abajo y más abajo que seguramente le llamará la atención, porque aquí lo que hay es un tema que necesita más y más. Entonces, Angie, cuéntanos cuál es tu punto de vista de las comunidades, de todo lo que nos hablaba Sebastián, que tienes para agregarle, algo que no estés de acuerdo con él. No, yo estoy muy de acuerdo. No, no he tenido un punto de desacuerdo. Me gusta porque se resalta mucho esos puntos de vista. Nosotros no, a veces no desconocemos lo que viven esas comunidades, como desde aquellas que no tienen acceso a la energía eléctrica o a ellos que tienen una, o sea, que solamente tienen acceso a 3, 4 horas al día. O sea, para mí es importante que se evidencie, o sea, y espero que también ese podcast, las personas que lo estén escuchando, pues sean conscientes de que hay una inequidad energética en Colombia, pues la discusión tiene que apuntar hacia eso, hacia también a que, bueno, si estamos hablando desde ahorita, desde lo macro, es súper importante la discusión que estamos haciendo con el gobierno, la intención que tienen las empresas, y como decía Sebastián, o sea, hay unas capas y cada vez vamos ahondando más, y pues el punto es llegar a las comunidades que realmente están necesitando, primero tener acceso a energía, o sea, que puedan, o sea, que podamos cerrar esa brecha energética, esa brecha de desigualdad energética, es uno de las rutas que tenemos que apuntarle, o sea, como a ese objetivo, a esa misión, y que como sociedad tenemos que ser conscientes, o sea, eso tiene que estar en la discusión, no solamente de las personas que sabemos de transición energética, sino ojalá de los colegios, de las universidades, de cualquier área que podamos entender esas brechas de desigualdad, porque si no las abordamos va a ser muy difícil trabajarlos, o sea, si nosotros no las entendemos y no tenemos esas discusiones, va a ser muy difícil poder solucionarlas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, creo que es importante, o sea, es muy importante que empecemos a tener esas conversaciones y que haya una intención por parte de todos en entender esas desigualdades, porque a veces es muy frustrante que cuando hablamos de esos temas, solamente los que trabajamos en ese sector lo entendemos, sabemos qué está pasando, pero es un problema de país. Eso es un problema de país. Bien, entonces, Sebastián, primero, si quiere complementar algo, lo que nos acaba de decir Angie. Y también tengo una pregunta como de juego de roles para Angie también, para que la vaya pensando. Y es que supongamos que ustedes se vuelven asesores del presidente Petro en estos temas. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles recomendaciones le harían a él frente a todo este tema de transición energética, algo en particular o en general, que le quieran dar a él para estos años de gobierno que todavía le quedan? ¿Qué podría hacer él en este tema para que su plan de transición energética sí se pueda hacer o se adelante o que haya continuidad? Algo, cualquier recomendación que quisieran hacer está perfecto. Entonces, Sebastián, ¿cuáles recomendaciones le haría al presidente? Está buena esa pregunta. Y voy a empezar complementando un poquito lo que decía Angie, porque creo que por ahí iría como los consejos, y es que finalmente estas, en las comunidades de las que habla Angie, que son las comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica o no lo tienen en las condiciones en las que se tienen en una ciudad como Bogotá, son usualmente comunidades que han estado históricamente al margen, el litoral Pacífico, el Chocó geográfico o la Amazonía, la Orinoquía, la Guajira, y eso, digamos, tiene una explicación histórica, geográfica, que no viene al caso, pero hay una coincidencia, hay una correlación entre estar en estas zonas y no tener acceso a energía y no tener acceso a casi que a, pues,
un servicio público, digámoslo así. Entonces son las zonas donde hay también muy bajos indicadores en cobertura de salud, de educación. O sea, si uno mira los indicadores de pobreza multidimensional que tiene el DANE, son las zonas con mayor pobreza multidimensional, son al mismo tiempo las zonas sin acceso a energía eléctrica. Entonces, tal vez un primer consejo es, no se puede mirar el sector energético aislado de los demás sectores donde se necesita una intervención social pronta. Y es que, pues, no sé, yo he podido hacer trabajo de campo en diferentes partes del país y la gente no suele entender el tema energético como un tema aislado. El panel solar, hay paneles solares en las casas, pero también hay panel solar en el centro de salud, en el colegio, y si el internet que tenía la comunidad se cayó y no ha ido el Ministerio de las TIC a solucionar ese tema, pues entonces el panel solar que estaba en el colegio queda únicamente para cargar celulares, pero la gente ya no puede hacer las tareas con el celular, con el internet que te dan en el colegio. Entonces se pierde un poco esa posibilidad de conexión como de progreso a nivel local que se podría conectar con la energía, porque la energía en últimas no es la energía por la energía, es la energía como un habilitador de otros servicios que una comunidad puede tener. Pero además de eso, tal vez, y tal vez haciendo eco a lo que veníamos hablando antes, a mí me parece que las políticas que está haciendo el gobierno Petro son muy interesantes. Yo he podido participar en varias de las conversaciones con varios actores sobre comunidades energéticas y me parecen unas conversaciones muy interesantes. Y el gobierno tiene gente muy preparada hablando de estos temas y en el sector privado, en los gremios hay muchas personas que también están interesadas en entender cómo es este tema de las comunidades energéticas y quieren empezar a moverse hacia adelante, pero como decía Angie, tal vez la incertidumbre normativa o cómo empezar a hacer los proyectos es lo que dificulta esto. Entonces, yo tal vez lo que yo diría, si queremos hablar del tema comunitario, por ejemplo, es meterse a trabajar de la mano con todos los agentes que están involucrados para mirar realmente cómo llevar esto a cabo, porque de nada sirve únicamente liderar, tener conversaciones desde lo comunitario si no entendemos de dónde va a salir la plata. Entonces vamos a hablar con el sector financiero. ¿Y quién va a poner la tecnología? Entonces vamos a hablar con las empresas que manejan la tecnología. Y se puede aprovechar esta figura que quiere crear el gobierno como de las areneras regulatorias para empezar a hacer experimentos y en una comunidad intentar hacerlo así y en otra comunidad intentar hacerlo de otra forma para ver qué funciona y aprender y hacerlo aprovechando como esta coyuntura política, pero tratando de involucrar a eso, porque si no se trae al sector privado, al sector financiero, a los desarrolladores de proyectos, pues se pierde un poco el impulso que puede tener este gobierno. Yo creo que el gobierno lo está tratando de hacer, va un poco a su ritmo, pero digamos que eso creo que sí es prioritario. Y eso aplica también para las demás dimensiones. Yo creo de la transición energética, yo creo que las conversaciones con el sector privado son necesarias para poder hablar del tema de las licencias ambientales y de las consultas previas y para las subastas de energía renovable y para todos esos temas y para, por ejemplo, para los posibles efectos aquí de escasez que se están anticipando, los posibles apagones que se están anticipando en el país, es necesario que haya mucho diálogo con todo el mundo. Entonces, el consejo sería eso, es abrirse, es el diálogo. Me parece que las ideas están, en mi opinión, por el camino que son, pero hay que traer a todos los sectores involucrados. Esto no puede ser un tema como un tema de conflicto, porque si no, vamos a quedarnos en 3 años que nos quedan de no hacer mucho y casi que volver a empezar en 3 años cuando la gente mira el sector y diga, venga, pero no se pudo hacer nada, ¿no? El gobierno no logró materializar nada. Entonces, para poder materializar todo, hay que, ya que planteamos las bases de la discusión, traer a todo el mundo y decirle, vea, así es como va a funcionar para mí la consulta previa ahora. ¿Usted qué opina? ¿Cómo lo hacemos? Así va a funcionar para mí el tema de las comunidades energéticas, así van a funcionar las licencias ambientales, pero no se lo deben poner a las malas, esperando que usted reaccione como empresa, sino que nos vamos a sentar todos y vamos a empezar a hacer experimentos a ver cómo funciona eso. Ese sería como mi consejo. Y Angie, ¿cuáles serían esos consejos que tú darías? Sí, muy alineado con Sebastián y yo lo complementaría también con que el gobierno también tiene que empezar a hacer pedagogía de la transición energética, porque pues a mí me ha pasado como yo estoy en un ambiente laboral con personas con maestría y todavía me siguen preguntando cómo qué es transición energética y si estoy hablando con personas que tienen un nivel académico alto y es todavía un tema como que todavía no se entiende, no se interioriza, pues qué va a pasar también con las otras, con las comunidades rurales, con los colegios, o sea, o sea, con niños, adolescentes, universitarios. Yo creo que ahí empezamos como una pedagogía, tiene que haber una pedagogía, o sea, o sea, no solamente
incluyendo a las altas cabezas, sino a todos, o sea, hasta, o sea, la base comunitaria. Y pues eso es un proceso largo, demorado, pero creo que es algo que podemos aprender de lo que han hecho también otros gobiernos que se han esforzado también en enseñar como qué es lo que estamos haciendo. Y yo no estoy diciendo que el gobierno no lo haga, pero pues es importante que se siga haciendo, se siga fortaleciendo, se siga articulando mucho con la academia. O sea, la academia aquí o sea, es alguien, o sea, es un actor súper importante porque nos va a dar ese rigor académico de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. O sea, yo creo que a mí me ha gustado mucho lo que está haciendo el gobierno con o sea, con la transición energética, desde las convocatorias, desde todo ese impulso que está haciendo MinCiencia, Minminas, pero todavía creo que no podemos descuidar que pues a veces hay que enseñar la transición energética de una manera muy sencilla para que lo entiendan todos, o sea, desde los colegios, universidades, MIPIMES, hasta cualquier persona, que no haya ninguna exclusión alguna. Muy bien, entonces ya estoy viendo que esto nos dará para como 3 partes del podcast de transición energética. Hay muchos temas que faltan, por supuesto, pero pues ya nos tenemos que ir a las conclusiones. Entonces, Sebastián, si quiere terminar de complementar algo que nos dijo Angie, o pues ya pasa directo a sus conclusiones de esta conversación que hemos tenido. Bueno, no, para concluir, primero, Martín y Angie, qué chévere esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere, porque además terminamos coincidiendo en muchos puntos, de los cuales resalto primero como la necesidad de llevar a cabo esa transición energética, pero sobre todo la necesidad de hacerlo bien, de forma justa, porque no es un tema de que lo haga primero, sino el que mejor lo haga. Y ese mejor lo haga depende no solamente de lo que es técnico o económico, sino también de lo que socialmente y ambientalmente es deseable. Pero hoy para esto es fundamental que los proyectos se construyan de la mano de todos los actores involucrados y se tenga siempre presente que estos temas tienen que ser sostenibles en el tiempo, porque de lo contrario vamos a estar hablando de transiciones energéticas que vamos a tener que reinventarnos cada 5 años y pues esa no es la idea. Esto es un proceso que requiere muchas personas que se junten y que lo hagan de la mejor manera y que lo hagan de una forma que sea sostenible en el tiempo. Y yo coincido con lo que decía Angie, siento que hay unos pasos que se vienen dando desde el gobierno Santos y el gobierno Duque para promover unos temas, las fuentes no convencionales de energía renovable a gran escala, los parques eólicos, los parques solares. Esos gobiernos hicieron una subasta, es un trabajo muy interesante, y eso hay que abonárselo contra el apoyo del BID y eso hay que abonarlo. Este gobierno le está incluyendo la parte social y está empezando a generar debates sobre otros temas relacionados con la transición energética que tienen que darse. Entonces, el camino está, pero hay que seguir dándolo. Ahí todavía quedan muchas cosas por explorar para que esto se haga bien y se haga de una forma que se pueda mantener en el tiempo. Y Angie, ¿cuáles serían tus conclusiones? Pues es importante la cooperación. Creo que también resaltó eso, que entre todos, o sea, desde las empresas, universidades, gobierno, comunidad, le apostemos que esto no puede ser una discusión igual que Sebastián, que de 4 años, que en unos 3 años cambie y ya lo dejemos en el olvido. No, eso es algo que tiene que seguir y pues también a veces esa es la presión que hacen las comunidades. Las comunidades también tienen ese poder de que estas discusiones no cambien en 4 años con cada gobierno, sino que se mantengan. Y pero para eso también es importante educarnos frente a la transición energética. Entonces, pues, por ejemplo, una de las recomendaciones que hago al público es que se lean, así sea el resumen de las rutas de la hoja de ruta de la transición energética que publicó Minminas, que ahí hay un resumen, ahí cuentan un poco qué es lo que se quiere hacer, cuáles han sido esos diálogos sociales, focos, los sectores foco de la descarbonización, o sea, como que nos muestra todo un mapita, desde lo más sencillo hasta lo más técnico, pero pues es un ejercicio que todos tenemos que hacer y entender, porque pues eso es algo que va a marcar la política pública, las políticas de este gobierno y esperemos que también la de los futuros presidentes. Entonces, pues es algo que nos incumbe a todos y que no solamente tiene que estar enfocado a las personas que estamos trabajando en el sector energético en Colombia, sino que es una discusión que todos tenemos que tener en nuestros hogares, desde cómo mejorar, o sea, desde incluso cómo utilizar más bicicleta en vez de carro, eso es hablar de transición energética. Y eso es algo que, o sea, eso pueden ser acciones pequeñas que podemos hacer en nuestros hogares
y para hacer de verdad un aporte a la crisis climática que estamos viendo actualmente. Recomendaciones de la semana. Sebastián, ¿cuáles serían esas recomendaciones para nuestros oyentes? Bueno, un par de recomendaciones. Además, les voy a conectar a lo que estaba diciendo Angie ahorita. Primera recomendación, o más que recomendaciones, incluso un consejo. Si van a dejan montar bicicleta, usen casco. A mí me gusta mucho montar bicicleta y yo montando bicicleta muchos años y yo pensé que ya sabía cómo moverme en bicicleta, me siento cómodo en la bicicleta y hace una semana tuve un accidente hartísimo, un carro me pegó por el lado y ha sido un tema hartísimo entre el costo de arreglar la bicicleta, los temas de salud míos y de la persona que iba montando conmigo. Entonces es un consejo que uno le da, una recomendación que es más que recomendaciones. Recomendación, usen más la bicicleta. Consejo, pónganse casco con la bicicleta. Porque a mí literal me pasó que me caí, me pegué en la cabeza, pero como caí en el casco, eso creo que, amor, por eso creo que puedo estar aquí hablando hoy con ustedes. Otra recomendación, ya más en tono de recomendación. Si llegaron hasta aquí, es porque les gustan los podcasts. Quedamos como una hora hablando de esto. Hay un podcast que me gustaría recomendar que es muy bueno. Y es un podcast de pronto para gente curiosa en aprender de pronto algunos otros temas. No sé si a ustedes les pasó, pero yo pues no estudié nada de ciencias como naturales ni nada de eso. Y con el paso de los años empecé a descubrir que oye, sería chévere como volver a aprender con esas vainas que uno aprendía como en el colegio, que no le enseñaban y que uno en el colegio no tenía ni idea, pero que hoy en día es como chévere aprender de esas cosas. Hay un podcast muy bueno que se llama Ologies, como ólogos o ólogas, como la terminación como el sufijo de la palabra, como odontólogo, o ese tipo de cosas. Y es un podcast que dice en inglés, pero es un podcast que coge como diferentes temas que son así como de expertos, ólogos u ólogas, que quieren hablar de diferentes temas, pero lo quieren explicar respondiendo desde las preguntas más sencillas que puede ocurrirse a un niño de 5 años hasta los temas más complejos. Entonces, de ahí me he escuchado podcasts de cuervólogos, expertos en cuólogos, emojiólogos, que son expertos en emoji, yo qué sé, astrónomos, expertos en Marte. He aprendido una cantidad de cosas súper interesantes, súper raras, y es pues interesante para gente curiosa en aprender o en recordar cosas diferentes, ¿no? A las que uno trabaja en el día a día. Súper buenas recomendaciones. Y Angie, ya Ay, de sabes, pronto el mío sí es un poquito ñoño. adelante, todo está muy bien. Sí, es que me acordé mucho que cuando empezamos, o sea, cuando el gobierno de Petro empezó con sus políticas y también con todo el plan nacional de desarrollo, también se habló mucho de la teoría del decrecimiento. Y hubo todo un boom, todo un movimiento en contra, como así que la teoría o sea, como así que de crecimiento, que quieren decir, pero hablaban mucho también del desconocimiento de lo que significaba este enfoque económico. Entonces yo lo que quiero recomendar es que o sea, o sea, hay documentales muy chéveres, hay uno que también es muy sencillo, o sea, como de 40 minutos que que está en YouTube, que se llama El decrecimiento como alternativa. Y pues más allá como de vender la idea, también es como, o sea, entender un poco o sea, que es necesario también que para que haya sostenibilidad en este mundo, tenemos que repensarnos nuestros modelos económicos. O sea, ya tenemos que pensarnos como esos modelos de crecimiento acelerado, extractivistas, de que como que si el medio ambiente fuera infinito, o sea, no nos van a permitir lograr nada, o sea, ni siquiera esa transición energética tan anhelada, porque tenemos que repensarnos también nuestra forma de vivir, o sea, de consumo, o sea, como tenemos que de verdad cambiar nuestra ropa cada 3 meses, cada vez que Sara pone una nueva tendencia, que a mí me gusta mucho que nos haga, o sea, que la gente pueda leer un poco más de ese tema o ver el documental para que podamos repensarnos que hay nuevas formas, hay mejores formas que podemos llevar una vida, o sea, también en paz con la naturaleza. Muchas gracias a los dos y a ustedes, estimados oyentes. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Y si quieren participar en estos debates, ya sea siendo invitados o sugiriendo temas, me pueden contactar por LinkedIn. Y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Y nos escuchamos en un siguiente debate.
Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.